Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de lo que es el derecho de obligaciones. Recuerden ustedes que yo les comenté en nuestra primera clase que a lo largo de este semestre íbamos a intentar contestar 4 grandes preguntas. La primera de ellas correspondía a qué significa estar obligado. En segundo lugar, cómo pueden las personas obligarse o de qué forma pueden las personas obligarse. En tercer lugar, ¿qué ocurre cuando se incumple una obligación? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas y prácticas del incumplimiento? Y en cuarto lugar, ¿cómo se extinguen las obligaciones? Es decir, ¿cuáles son los hechos o las circunstancias que van a permitir que este vínculo jurídico desaparezca? Vamos a empezar a estudiar ahora lo que corresponde a la segunda pregunta. ¿Cómo pueden obligarse las personas? ¿O de qué manera o de qué forma pueden obligarse las personas? Y la verdad es que esta pregunta se contesta a través del estudio de la clasificación de las obligaciones. A partir de esta clase y las que vienen, vamos a ver que las obligaciones se clasifican de distintos modos, según distintos criterios, atendiendo el objeto, atendiendo el número de personas o partes obligadas, atendiendo la naturaleza de la prestación, y distintos criterios que vamos a ir viendo y estudiando a lo largo del semestre. Es importante que tengan claro que en el programa del curso, la clase que vamos a ver ahora y las que vienen en adelante corresponde a la clase número 8. Y esto porque, tal como les comenté la primera clase, vamos a alterar el orden de ciertas materias con el objeto de ver las materias más importantes primero. Por si es que por cualquier circunstancia no lográramos ver todas las materias, con la sección paralela estamos coordinados para seguir el orden que vamos a seguir, ¿cierto? De manera que podamos ver las materias más importantes. Entonces, para aquellos de ustedes que estudian de acuerdo al programa, tengan presente que esto corresponde a la clase número 8, tal como les estoy comentando. Entonces, vamos a empezar a ver una primera clasificación de las obligaciones que tiene que ver con las obligaciones según el sujeto. ¿Cómo se clasifican las obligaciones según el sujeto? Y lo primero que tenemos que tener en consideración o tener presente es que existen obligaciones con unidad de sujeto y obligaciones con pluralidad de sujetos. Obligaciones con unidad de sujetos y obligaciones con pluralidad de sujetos. Las obligaciones con unidad de sujetos, la verdad es que no merecen mayor comentario, pues corresponden a todos aquellos casos en que el acreedor es una persona y el deudor es otra persona. Hay un acreedor y hay un deudor, ¿cierto? De manera tal que existe un vínculo jurídico entre literalmente dos personas. Hay una unidad de sujetos, ¿cierto? Cada parte, acreedor y deudor, es una persona. Pero no ocurre lo mismo en las obligaciones con pluralidad de sujetos. Atendido que, como ya podrán intuirlo, ¿cierto? A diferencia de las obligaciones con unidad de sujetos, en las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden darse varias situaciones o circunstancias. En primer lugar, puede darse el caso de que estemos frente a un acreedor y varios deudores, lo que vamos a denominar pluralidad pasiva. Hay un acreedor y varios deudores. Puede darse el caso de que existan varios acreedores y un solo deudor, lo que vamos a llamar pluralidad activa. Y puede darse el caso que existan varios de ambos, es decir, varios acreedores y varios deudores, lo que vamos a llamar pluralidad mixta. Recuerden ustedes que el artículo 1438 del Código Civil nos dice que cada parte pueden ser más de una persona, ¿cierto? Una o varias personas. De manera tal que recuerden ustedes que parte en estricto rigor es sinónimo de centro de interés. Es por eso que en las obligaciones o en una relación de obligación siempre hay dos partes, el acreedor y el deudor. Pero cada parte
y entendiendo parte como sinónimo de centro de interés, pueden ser una o varias personas. Si es que es una persona el acreedor y una persona el deudor, es una obligación con unidad de sujetos. Mientras que si son varias personas, ya sea varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor, o varios acreedores y varios deudores, vamos a estar ahí siempre frente a una obligación que se clasificará como una obligación de pluralidad de sujetos. Ahora bien, la pluralidad, es decir, la circunstancia de que hayan varios acreedores y varios deudores, ¿cierto? Más de una persona en cada uno de estos extremos, puede ser una circunstancia que sea originaria, en el sentido que la obligación desde su comienzo fue concebida con pluralidad de sujetos. Varios acreedores se obligaron con varios deudores, ¿cierto? O de hecho en otros términos varios deudores se obligaron con varios acreedores, ¿cierto? O podría ser derivativa. ¿Y en qué sentido les digo que puede ser derivativa? En el sentido que podría darse el caso de que la obligación originalmente sea con unidad de sujetos, un acreedor y un deudor, pero que por alguna circunstancia sobreviniente, posterior, ¿cierto?, la obligación mute a ser una obligación de pluralidad de sujetos. Piensen ustedes el caso de una persona que le presta dinero a otra y el deudor fallece. Si tiene varios herederos, la obligación puede transformarse a una obligación de pluralidad de sujetos, donde originalmente, ¿cierto?, era unidad de sujetos, luego por una circunstancia posterior, ¿cierto?, la obligación muta y va a transformarse en una obligación de pluralidad de sujetos. Antes de ver cuáles son en concreto las obligaciones con pluralidad de sujetos, es sumamente importante hacerles presente, y me interesa que en esto pongan mucha atención, que esta es una de las clasificaciones de las obligaciones y las subclasificaciones que comprende, que es más compleja y difícil de entender. Es muy importante entenderlo, muy importante entender las diferencias entre cada uno de este tipo de obligaciones, porque en definitiva, dependiendo del tipo de obligación frente a la que nos encontremos, vamos a poder saber bien, en definitiva, si es que tenemos claridad cuál es la obligación que tenemos al frente nuestro, vamos a saber en definitiva cómo se exige su cumplimiento, cómo se cumple, cómo se extingue, ¿cierto? Y una serie de consecuencias jurídicas prácticas. Sigamos adelante. Las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden ser simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias o indivisibles. Repito, las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden ser de tres tipos: simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias o indivisibles. Vamos a partir viendo, o vamos a ver en realidad, las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. Y luego, en las clases que vienen, vamos a estudiar durante mucho tiempo las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles, siendo las obligaciones indivisibles, les diría yo, una de las materias más complejas y difíciles de entender dentro de lo que es el derecho de obligaciones, por lo que les voy a pedir que siempre me escriban a mi correo con cualquier duda que tengan sobre estas materias, que son materias especialmente complejas y que en este caso es más difícil porque recuerden ustedes que estamos alterando el orden con el objeto de poder ver lo más importante primero. Ahora bien, sigamos con el concepto de las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, ¿cierto?, que corresponde al primer tipo de obligaciones con pluralidad de sujetos. Las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son aquellas que, o en las que, existiendo pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores o de ambos, ¿cierto?, es decir, activa, pasiva o mixta, y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor solo puede exigir su cuota a cada deudor, que solamente va a estar obligado al pago de su cuota. Lo repito, acuérdense que estamos viendo las obligaciones con unidad y pluralidad de sujetos.
y estamos dentro de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Y yo les dije que son tres: las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles. Estamos viendo las primeras, las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. Y las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son aquellas obligaciones en las que existe una pluralidad de sujetos, ya sea activa, pasiva o mixta. Es decir, hay varios acreedores, o hay varios deudores, o hay varios de ambos. Y el objeto de la obligación recae sobre un objeto o una cosa divisible, de manera tal que cada acreedor va a poder exigir solamente su cuota y cada deudor va a poder, o más que poder, va a estar obligado, ¿cierto? Debe, más que puede, sino que debe y está obligado al pago de su cuota. Vamos a ir poniendo distintos ejemplos que van a permitir entender mejor el concepto de una obligación simplemente conjunta o mancomunada. Respecto de las características, respecto de las características de este tipo de obligaciones, corresponde en primer lugar señalarles que son la regla general en las obligaciones en las que hay pluralidad de sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos frente a una obligación en que hay varios acreedores, varios deudores o varios de ambos, y no sabemos si son solidarias o indivisibles, por regla general se va a tratar de una obligación simplemente conjunta o mancomunada. Es decir, son la regla general. Que sea la regla general quiere decir que, a menos que esté expresamente establecido lo contrario, no vamos a estar frente a un caso de solidaridad o obligaciones indivisibles. En este tipo de obligaciones, las simplemente conjuntas o mancomunadas, hay unidad en la prestación, pero al mismo tiempo hay pluralidad de vínculos. Piensen en el ejemplo de que yo le presto 2.000 pesos a Pedro y a Juan. Cada uno de ellos hay unidad en la prestación y pluralidad de vínculos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener que pagar, ese es un caso, entre paréntesis, ese es un caso de pluralidad pasiva, ¿cierto? Hay un acreedor y hay dos deudores, ¿cierto? Bueno, cada uno de ellos va a tener que pagar lo que le corresponde, que vamos a ver a continuación, que es por mitades, es decir, a cada uno le correspondería pagar 1.000 pesos, ¿cierto? Y eso nos ayuda a entender el concepto mismo de las obligaciones con simplemente conjuntas o mancomunadas. Yo les decía, son aquellas obligaciones en las que habiendo pluralidad de sujetos, ¿cierto? Ya sea activa, mixta o pasiva, y recayendo la obligación sobre una cosa divisible, en este caso, ¿cierto? Pagar una suma de dinero, cada acreedor, es decir, el profesor, puede exigir la cuota que le corresponde respecto de cada deudor. Es decir, yo puedo exigirle a Pedro y a Juan que cada uno me pague 1.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se prestó fueron 2.000 pesos. Alguno de ustedes podría ahora, mientras escucha este audio, decir, sí, claro, pero profesor, ¿por qué no le puedo exigir todo a uno de los dos y luego que ellos se entiendan entre ellos? La respuesta es, por supuesto que se puede. Es lógico y es claro que se puede. Lo que ocurre es que ahí ya no estaríamos en el caso de una obligación simplemente conjunta o mancomunada, sino que estaríamos en el caso de una obligación solidaria. ¿Se entiende? Y ahí vamos a ver lo que es bien la solidaridad, ¿cierto? Pero piensen, es un ejemplo un poco de caricatura, pero piensen cuando van a un restaurante a comer entre varios amigos y lo natural o lo que ustedes quizás piensan es que cada uno va a pagar, ¿cierto?, lo que consumió y la cuenta se va a dividir entre 5, 10, 15, 20 personas, ¿cierto? Y que cada uno le corresponde pagar su cuota, ¿cierto? Las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son como es la división, ¿cierto?, de la cuenta en el restaurante, ¿cierto? Cada uno está obligado a pagar lo que le corresponde. Entonces, volvamos a las características. Se trata de la regla general, entonces las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son la regla general siempre que existe pluralidad de sujetos.
hay, como les comenté, una unidad de la prestación, pero hay una pluralidad de vínculos. La obligación, en tercer lugar, siempre debe recaer o tener por objeto una cosa divisible. ¿Por qué? Porque si es que no fuera el objeto de la obligación divisible, estaríamos en el caso de las obligaciones indivisibles. Y en cuarto lugar, por regla generalísima, la división se hace entre todos los deudores de partes en partes iguales, ¿cierto? Por eso les decía que Pedro y Juan van a estar obligados cada uno a pagar 1.000 pesos del total de la deuda, que eran 2.000 pesos. Bien, veamos cuáles son los efectos de las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. En primer lugar, es muy importante entender que cuando se ha contraído una obligación simplemente conjunta o mancomunada, cada acreedor tiene derecho a cobrar y a exigir solamente su cuota, y cada deudor está obligado a pagar o a cumplir solamente con su cuota. Esto quiere decir, en nuestro ejemplo, que si nosotros le prestamos a Pedro y a Juan 2.000 pesos, Pedro está obligado a pagar los 1.000 pesos y Juan los otros 1.000 pesos. Pero no puede el acreedor, cualquiera de nosotros, exigirle el total a cualquiera de los dos, porque estamos frente a una obligación simplemente conjunta o mancomunada. En esta misma línea y en segundo lugar, la extinción de la obligación de uno de los deudores naturalmente no extingue la obligación de los demás. Si Pedro paga su cuota de 1.000 pesos al acreedor, Juan sigue obligado a pagar los 1.000 pesos que le corresponden. En tercer lugar, la cuota del deudor insolvente no grava a los demás. Les voy a explicar qué significa esto. Supongamos que Pedro cae en un estado de insolvencia, es decir, su patrimonio no es lo suficientemente poderoso, digámoslo así, para poder hacerse cargo de sus deudas. Tiene el patrimonio en un mal estado, sus negocios no han ido bien y en consecuencia no puede hacerse cargo de la deuda ni de la obligación. Bueno, esta situación, la insolvencia, ¿cierto? Y el no pago de su cuota, no se traspasa ni grava a los demás deudores. Es decir, no puede Juan hacerse cargo de esta situación. Cada uno va a estar obligado a pagar lo que le corresponde, con independencia de la situación que tenga el otro. En cuarto lugar, la interrupción de la prescripción de un acreedor no beneficia a los demás. Esto quiere decir que si es que somos varios los acreedores y hay uno de los acreedores que se da cuenta que el plazo de prescripción se viene encima y el sujeto sale de su inactividad y demanda interrumpiendo la prescripción, como interrupción civil, recuérdenlo ustedes, esa interrupción no beneficia a los demás acreedores. Los demás acreedores no se pueden ver beneficiados de esa interrupción. Ellos también tienen que salir por su parte de su inactividad. En quinto lugar, y en la misma línea, la nulidad que afecta uno de los vínculos, ¿cierto?, no aprovecha ni afecta a los demás. Es decir, si se declara por algún motivo la nulidad de la obligación de Pedro con el acreedor, esta no se traspasa a la obligación de Juan. Artículo 1690 del Código Civil. Olvidé mencionarles en relación al efecto anterior que tienen que anotar el artículo 2519 en relación a la interrupción de la prescripción. En la misma línea, la mora de uno de los deudores, y vamos a ver bien qué es lo que es la mora, ¿cierto? Este retraso imputable en el cumplimiento de la obligación, no afecta a los demás, ¿cierto? O sea, y el hecho de que esté constituido en mora uno de los deudores no quiere decir que los demás estén también constituidos en mora. Además, si uno de los deudores no cumple, dándose así paso o dando lugar a la responsabilidad contractual, no se puede hacer responsable por este hecho a los demás deudores. Es decir, y esto es súper lógico y intuitivo, o sea, si cada uno responde por su cuota, ¿cierto? Y cada uno responde por lo que le corresponde, mal podría, si uno incumple, hacerse responsable a los demás.
Y finalmente, cada deudor puede oponer al acreedor o a los acreedores las excepciones reales, es decir, aquellas que tienen que ver con la naturaleza de la obligación, que correspondan, pero cada uno puede oponer de forma individual y no conjunta las excepciones personales, es decir, aquellas que tienen que ver con la propia persona, ¿cierto? Atendidas sus propias circunstancias del deudor, sin que se puedan compartir entre ellos, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que me interesa que entiendan en este punto? Hay ciertas excepciones que van a beneficiarlos a todos, como una excepción de pago, pero hay ciertas excepciones que dependen de la característica especial de cada deudor. Y en ese sentido, no puede otro de los deudores aprovecharse de características o de excepciones personales que son de otro deudor, ¿cierto? En definitiva, y con esto termino lo que se refiere a las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, lo que me interesa en este punto es que ustedes entiendan que, como posiblemente ya lo pueden intuir, es que cuando estamos frente a las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, cada acreedor se entiende con cada deudor, dicho en términos muy coloquiales, y el cumplimiento o el incumplimiento de cada deudor no se traspasa a los demás deudores. Pedro se entiende con el acreedor, Juan se entiende con el acreedor, Catalina se entiende con el acreedor, y así cada uno tiene una relación con el acreedor, ¿cierto? Que se extingue por sus propios méritos, se cumple por sus propios méritos, y lo que ocurra ahí, y eso es lo importante, no afecta a los demás. Piensen en el ejemplo de la cuenta de un restaurante. Cuando usted paga su parte de la cuenta, ¿cierto? Usted se desentiende, ¿cierto? El incumplimiento de uno de los amigos en pagar su parte de la cuenta no tiene nada que ver con usted, ¿cierto? Y usted no podría, razonablemente, ¿cierto? Usted no puede ser responsable de la parte de la cuenta que su amigo no pagó. Alguno de ustedes podría decir, sí, claro, pero ahí el restaurante queda en una situación de indefensión. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Ese es el tema de cómo el restaurante se va a proteger y cómo se va a exigir el cumplimiento y una serie de cosas que vamos a ir estudiando. Pero lo que me interesa por ahora es que entiendan que las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son aquellas obligaciones en las que hay pluralidad de sujetos que recaen sobre un objeto divisible y que cada acreedor puede exigir solamente su cuota y que cada deudor va a estar obligado a pagar solamente su cuota. Recuérdenlo, hay unidad en la prestación, pero hay una pluralidad de vínculos, ¿cierto? Y eso explica que lo que ocurre con Pedro no se traspasa a Juan y no se traspasa a Pepito, y así con todas las consecuencias jurídicas que ya hemos explicado. En el próximo archivo vamos a hablar sobre la solidaridad y vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Una vez más, les pido que cualquier duda que tengan, por favor, las vayan planteando, ya sea por el mail o por el chat que empecemos a usar tan pronto esté posible la plataforma digital que va a disponer la universidad.